pie, póngase de pie por reverencia en la palabra. Bienvenida a cada uno. Bienvenidos. Dale la mano a tu hermano ahí, bienvenidos. dile que bueno que viniste. Ya acabó la pachanga, ahora empecemos un año bueno. Y a su nombre, hermanos. Vamos a ver que salgan los niños y vamos a empezar. Hay un tema que lo prediqué una vez hace tiempo y quiero volverlo a predicar. Habla acerca de los sentidos. Escúchenme, este es un año donde el enemigo está atacando, ¿dónde? La mente, y dos partes importantes que tenemos que cuidar nosotros es el oír y el ver. Vivimos en un mundo donde cada día el enemigo nos jala hacia el mundo, nos ofrece muchas cosas, y mucho cristiano que está débil, cristiano que no está fundamentado en la palabra de Dios, se deja arrastrar. Entonces vivimos un mundo donde estamos en peligro. ¿Cuántos lo creen? Por esa razón es que vamos a hablar acerca de dos sentidos, especialmente de los ojos y del oír. Y vamos a ir a Isaías capítulo 6. Isaías 6. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Isaías 6, verso 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice así, el 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar y unas tenazas. El 7 dice, y tocando él con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dio una orden a Isaías acá. Le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Uno de los problemas que tenía el pueblo en ese tiempo es que estaban sordos. Ve, por cierto, más no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Uno de los ministerios que tenía Isaías era ese. Cuanto más se hablaba la palabra de Dios, el pueblo se volvía más sordo. Hoy estamos viviendo casi lo mismo en este tiempo. Mucha gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Necesitamos un arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento, viene sanidad para nuestras vidas. Y si vamos a Mateo, Jesús lo habló en el capítulo 13. Trece, 15. El verso 14, el Señor hablaba por parábolas. Y el Señor en el verso 10 les dice, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas?
Mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Una de las cosas que tenía Jesús es que después de haber despedido a la gente, entraba y empezaba a explicarle acerca de las parábolas. Y en esta parábola habló acerca de lo que Isaías hace 2750 años atrás profetizó acerca de este pueblo y acerca de estos últimos tiempos. El verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Engrosado. El corazón, cuando estamos hablando, es el alma. Con los oídos oyen pesadamente, hay muchos que no entienden porque eso no pueden oír bien. Para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. El verso, pero bienaventurados vosotros ojos que ven, porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Escúcheme, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de la venida del Señor. ¿Jesús a qué vino? Vino a dar vista a los ciegos, tanto ciegos literalmente como espiritualmente. Vino a abrir los oídos de los sordos, espiritualmente y físicamente. Entonces, todo esto, los profetas que profetizaron, hablaron, desearon ver lo que no pudieron ver, pero nosotros lo hemos visto y recibimos esa bendición. ¿Cuántos quieren orar? Lo voy a pedir un favor. Quiero atención, ¿ok? Ya hemos danzado y hemos alabado a Dios. El Señor, cuando viene, ministra, su pueblo hace liberaciones y sanidades. Ahora te voy a decir otra cosa. Venimos de Año Nuevo, de Navidad, y algunos todavía tienen esa tradición y vienen contaminados. Entonces, el Señor me habló de esto para volverlo a dar. Yo tenía otra predicación, pero lo voy a dar lo que el Señor quiere que oigan, ¿ok? Levanta tu mano ahí derecha arriba y dile, Padre, en esta tarde abre mis oídos espirituales, abre mis ojos espirituales, abre mi corazón para que esta palabra caiga en buen terreno y dé 100% fruto, 60% y 30%. Rechazo. A ver todos los sordos que están acá. Rechazo todo lo del enemigo. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. En esos dos textos bíblicos, tanto como Isaías capítulo 6, 9 y Mateo 13, 15, algo muy extraordinario en Isaías, una profecía, en Mateo es una bendición. Sobre lo mismo, el corazón es muy importante, pero hay dos sentidos que van a construir la vida de cada uno. Primero los ojos y los oídos. Dios dice que somos dichosos porque nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. ¿A cuántos el Señor les ha abierto los oídos? Y podemos entender lo que veamos y oigamos de alguna manera. Nos va a traer bendición o maldición. Los ojos y los oídos sirven de tal manera que nos pueden traer la salvación o la perdición. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Palabra de Dios. El mundo está ciego y está sordo. Están muertos espiritualmente. El hombre, cuando cayó en pecado,
se apartó de Dios y perdió la comunión con Dios. No tenía una relación con Dios. Hoy se han levantado un montón de doctrinas religiosas que son filosóficas, hablan de humanismo, hablan de secularismo, hablan de todas esas cosas y dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos y su fin es camino de muerte. En Génesis capítulo 3 vemos a Eva. Dios les dijo al hombre, de todo árbol podráis comer, menos del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos desobedecieron a Dios. Dios creó el huerto, el Edén. Dios le dio autoridad al hombre para que el hombre se enseñorease de todo lo que había. Dios en una parte Dios hizo este planeta para el hombre, para que él lo labrase. Adán era un hombre inteligente que Dios le dio la capacidad para que él ponga los nombres a los animales. Imagínate, el hombre cuando estaba con Dios unido tenía la capacidad de poner los nombres a todos los animales, a las aves, a los peces, a los reptiles. Pero Dios le dijo una palabra al hombre. Le dijo, de todo árbol del huerto comerás menos de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primero, Satanás atacó su oído. Tú tienes que tener mucho cuidado qué es lo que oyes. Hoy la iglesia, la mayoría de la gente se ha metido a escuchar predicadores, profetas por todos lados y cuando llegan a la iglesia vienen bien contaminados y no quieren escuchar la verdadera voz de Dios. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni le tocaréis, para que no moráis. El Señor solamente dijo, no comeréis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Dios le dijo que el día que comieran iban a morir. Ahora, ¿de qué muerte estaba hablando el Señor? Quiero que ponga atención. De una separación eterna del hombre a Dios. La comunicación con Dios se perdió. Y qué tremendo es que cuando la mujer comió, no le pasó nada. Pero cuando se lo dio al hombre, ahí es donde vino la maldición y vino la muerte, la destrucción, hasta estos tiempos que vemos todo lo que está sucediendo y va a ir de aumento en aumento. Y en esos últimos tiempos, antes de que venga Cristo, muchos van a perder el entendimiento y van a empezar a escuchar a espíritus de demonios. Pablo dice que van a tener como comenzón de oír y se amontonarán maestros conforme a la carne, conforme a la concupiscencia, conforme a lo que tú deseas. Como dijo un siervo, hay iglesias, como dicen, de acuerdo al cliente, al gusto del cliente. No les gusta hablar de santidad, no les gusta hablar de la condenación eterna, no les gusta hablar de la muerte, solo quieren hablar de lo que les gusta a las personas. Y la gente se está llegando a llevar por ese tipo de filosofías que están en contra de la palabra de Dios. ¿Ah? El verso 5, si no sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una de las cosas que tenía que hacer el hombre y la mujer era sujetarse a la dirección de Dios. El 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? Del diablo. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió.
así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso significa, las hojas de higuera significa la religiosidad. Y oyeron la voz de Jehová que Dios paseaba por el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios sabía que Adán cayó, pero Dios le dijo: ¿de dónde caíste? ¿Ah? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo, el temor entró en el hombre, en la mujer. Y el Señor le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le dijo: la mujer que me diste, esta mujer fue la que me dio el fruto. Empezó a haber desconfianza, en que empezó a entrar la inseguridad, empezó a entrar el miedo al hombre, y el hombre empezó a ser esclavo de Satanás. Ahora la Biblia dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En la versión de la Biblia Pras dice: tú guardarás en perfecta paz al alma de que se apoya en ti, por lo mismo que en ti confía. Este año tenemos que empezar confiando en Dios. ¿Saca? Ese es el problema, que cuando llega fin de año yo tengo cuidado, porque mucha gente se va de pachanga y regresa bien contaminado, y en vez de llevar el mensaje a sus parientes, se va a disfrutar con sus parientes y no hablan acerca de Jesús. Ahora nosotros somos luz, ¿cuántos lo creen? Y uno de los problemas que está viendo ahorita, hay un problema de demencia en el mundo. Mucha gente está siendo atacada en el mundo. Incluso el diablo ha inventado una droga, que esa droga a los hombres los dejan como zombies. En Pensilvania hay un lugar donde es conocido. Mujeres, jóvenes y de todos están metidos drogados. Es como si estuvieran como zombies. El enemigo ha atacado su mente. Y hay gente que quiere vivir una vida de fantasía. ¿Qué hace una vida de fantasía? Por eso ves gente que está drogada en la calle, gente que está alcohólica y no quieren vivir la realidad. Ahora nosotros tenemos la paz de Cristo. ¿Cuántos tienen la paz de Cristo? En San Juan 14: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si crees en Dios, cree también en mí. Voy a ir a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis. Ahora en el tiempo de crisis, en el tiempo de todas las cosas que están sucediendo, el Señor quiere que nosotros perseveremos, confiemos en el Señor. ¿Saca? ¿Y cómo puedes confiar en el Señor? Aquí está la respuesta, la palabra de Dios. Hay otras versiones que hablan del pensamiento, y en otras dicen el alma. Encontramos que la palabra utilizada es mente. La mente es un campo de batalla. El significado de mente en el original hebreo es la palabra yetzer. ¿Qué significa yetzer? Significa concepción, propósito. Dios tiene propósitos para nuestra vida, para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ahora, en la palabra hebrea, yatzur, que significa estructura. Limbo o parte del miembro. Estructura es la distribución y orden de las partes de un edificio, una obra de ingenio, una armadura normalmente de acero, hormigón, mezcla de acero y cemento,
armado que sirve de sustentación de un edificio. La Biblia dice que tal como es tu pensamiento vas a ser tú. Tú puedes hacer un Dios al modo que tú quieras. Puedes hacer un Dios chiquito. Algunos tienen la estampita. Algunos tienen una crucecita aquí chiquita. Pero nosotros tenemos ese Dios maravilloso. ¿Saca? Y la mente es el campo de batalla que tú tienes. Todo el problema no está en la iglesia, está aquí. Y cuando eso baja al corazón, da vida. Y cuando da vida, da muerte y destrucción. ¿Cuántos lo creen? Por eso los edificios están edificados. Lo primero que te hacen los ingenieros, revisan bien cuánto de hondo va a ser el cimiento y qué equipo de material van a usar para que ese edificio, cuando venga un temblor, se mantenga firme. Jesús dijo, ¿a qué comparar un hombre prudente y sabio? Prudente y sabio. Y la sabiduría viene de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago capítulo 1, pídala a Dios, pero pídale con fe, no dudando. Cuando tú vas a un lugar, aunque no tomes, pero si te mezclas ahí y no te das a entender que tú eres cristiano y no das testimonio de que Cristo es el que te ha llamado y te metes con él, aunque no tomes, ya te estás contaminando. ¿Es acá? Porque la contaminación viene por el oír. ¿Qué oyes en una fiesta mundana? Están borrachos, empiezan a hablar de sexo, de drogas y de mujeres. Ahí no hablan de Cristo Jesús. Ahí es donde tú tienes que pararte y decirle, ¿sabes qué? Hay un hombre que hace 2000 años vino y murió por ti y él a través de su muerte nos dio la salvación. Pero muchos cristianos no se atreven a confrontar, ¿sabes por qué? Porque ya están contaminados. Por eso venimos a la iglesia y para que tú puedas entrar en la presencia de Dios, solo Dios, aún líderes. Entonces los ojos, los oídos organizados en nuestro corazón, el corazón de cada uno de nosotros, en nuestros pensamientos, muestran imaginaciones que son la construcción de nuestra mente. Y la mente es la que va a marcar todo lo que va a desarrollar, a marcar nuestra vida. No se me duerman, ¿ok? Despiértalo al que está a tu lado. ¿Están contentos? Ahora todo lo que ha pasado el año pasado, ya pasó. Hoy tienes que empezar un año diferente. ¿Sabes por qué te digo? Quiero que pongas atención. Porque Cristo ya está a las puertas. Y Él se va a llevar a los que perseveran, a los que están atentos. Ahora la mente es la que nos guardará en completa paz, dice la palabra de Dios. Que ahora nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Estamos conformados a tener mentes ungidas. Ahora vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, 16. Primera Corintios 2, 16. ¿Y a su nombre, hermanos? Pero el hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de ¿qué?
la mente de Cristo. Podemos entonces limpiar nuestra mente y sujetarla a la mente de Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Ahí está la victoria o la derrota del cristiano si nos dejamos llevar por lo carnal. Pablo habla del carnal y del espiritual. Pablo habla de la siembra. El que siembra para su carne, corrupción. El que siembra para su espíritu, vida y paz. Pueden venir problemas, situaciones difíciles y nosotros nos vamos a mantener en paz. ¿Sabe por qué nos vamos a mantener en paz? Porque nuestra vida no está centrada en lo que somos. No está centrada en lo que está ocurriendo en lo exterior. No importa si el dólar sube, el dólar baja. No importa si la gasolina sube, la gasolina baja. No importa lo que venga, nosotros vamos a mantenernos en paz, confiando en Cristo Jesús. ¿Ah? Y la mente que está dirigida por el Espíritu Santo nos permite una fuerte organización para mantenernos en paz. Shalom. ¿Qué significa shalom? Los judíos shalom. Shalom significa seguridad. Significa vivir tranquilo en medio de cualquier circunstancia sin olvidarse de Dios. La gente que no entiende y no tiene esa mente, cualquier persona se lo arrastra. Hay gente que al estar viniendo aquí se han encontrado con los judaizantes y se los han acabado y los han engañado y se han apartado de Dios. Satanás es astuto, ¿cuánto lo creen? La palabra de Dios es la que nos va a limpiar. Dale palmas al Señor. Ahora el construir comienza en la mente, en tu mente. Por eso cuando el enemigo ataca al cristiano lo hace enviando dardos encendidos en la mente. Y Pablo dice que tenemos que tener el escudo de la fe. La armadura ¿qué? De Dios. Por eso Efesios capítulo 6 verso 10 dice, por lo demás hermanos, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Pablo habla de esa armadura que hablaba del soldado romano, que el soldado tenía que tener una armadura para poder protegerse. Ahora esa misma estructura Pablo habla para la gente que es cristiana. Hello. Ahora la mente es el blanco de enemigo de nuestra mente, porque con lo que recibe por los ojos y los oídos creamos fortalezas. La mente fabrica, se organiza para fundar un edificio bien armado si nosotros permanecemos en Dios. Escúcheme, los demonios entran por los oídos. Si tú te metes con gente que no es cristiana, todo lo que hablan ellos se te va a meter si no estás preparado para cerrar tus oídos al enemigo. Todo lo que tú ves en tu casa, se meten los demonios y atacan tu mente y entra oscuridad. Porque dice la palabra que los ojos son las ventanas del alma. O sea, acá, todo lo que tú haces, tú te estás grabando con tus ojos. Y el día de mañana vas a decir, pero ¿qué? Si nadie me vio. Tú te grabaste. Ahora, si tú vos dejas entrar la luz, que es Cristo, vas a vivir una vida de bendición. ¿Está acá? Pero si tienes un ojo sano, va a entrar la luz. Pero si tú tienes un ojo que está enfermo, va a entrar tinieblas y oscuridad. Cuando permanece Dios en nosotros, Él va a permitir que con las pruebas avancemos. Y que los fracasos que sean como escalones para salir adelante y que seamos ejemplo, la gente que nos mire y que nada nos mueve porque nuestra construcción está bien hecha. La construcción está en los pensamientos. Por eso dice, en perseverar en las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo podemos perseverar en las cosas de Dios? Vienes a la iglesia, aleluya, gloria a Dios.
Aquí te hables tu Biblia, si es que traes tu Biblia, te vas a tu casa y te olvidas de Dios. Dios ya no está en tu casa. Y es donde Dios tiene que estar más. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? No tienes devocionales con Dios, no tienes devocionales con tus hijos y el enemigo empieza a ganar ventaja. Déjalo abierto o déjalo cerrado esa puerta, por favor. Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, sino que hay que reprenderlas y no participar de ellas. Hoy el evangelio se ha vituperado. Hoy lo que menos la gente quiere es que le hable de sujeción, de formación. No quieren saber. Y Jesús lo profetizó que muchos van a perder el entendimiento. Por eso estás callado y silencioso. Ahora las concepciones, propósitos e imágenes se logran a través de lo que uno ve y oye. El diablo es astuto. Tú ves algo y cuando quieres entrar en una comunión con Dios te lo pone en pantalla grande ahí. Vienes a la iglesia y quieres meterte con Dios, quieres alabar con Dios con libertad, no lo puedes hacer porque tu mirada está en una imagen que el enemigo ha puesto en tu vida. Por eso tú tienes que reprender todo eso para que puedas aprender a oír la palabra y la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra ¿qué? De Dios. Y la mujer se lleva a dejar llevar por lo que oye. Escúcheme. Eva puso ¿qué? Atención a quién. A la culebra. Las mujeres son buenas para oír. Las mujeres están aquí conversando y están escuchando un chisme y aumenta su oído ahí. Y sabe lo que está diciendo aquella persona. En cambio el hombre se deja llevar por lo que ve. ¿Ah? David un día no fue a la guerra y ya Saúl era, ¿no? El rey. Murió. Ella tenía la guerra ganada y mandó a su gente a pelear y se fue al balcón y en el balcón se puso a mirar abajo y había una mujer que se estaba bañando desnuda. Betsabé. El diablo le puso esa mujer. Y David en su imaginación cambió su actitud. La hizo llamar a la mujer con años y la mujer era casada. David tenía 16 concubinas y tenía su mujer. Él podía casar cualquier mujer porque Dios permitía en ese tiempo. Pero él vio la mujer ajena. Se acostaron, tuvieron relaciones, se embarazó y cuando la otra le dijo, Davidcito, ya viene el Davidchín chiquitito, quiso arreglar el problema, hizo matar a Urias, lo mandó a la batalla, quiso arreglar el problema y Dios descubrió ese problema. Para Dios no hay nada escondido. Está acá, tú puedes esconderte de medio mundo, pero Dios conoce. Como dijo un siervo en una predicación, hay cristianos que son como el gato, la hacen y la tapan. ¿Está acá? No podemos esconder nada para Dios. Dale palmas al Señor. Ahora, ¿qué es lo que oyes tú? Cuando tú oyes la palabra de Dios, esta nos lleva a otros niveles, a niveles de santidad y libertad. Y vamos a aprender cuáles son. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Ahora, ¿cuántos tienen tentaciones? Y si me dices, no, eres un mentiroso.
Hasta los viejitos tienen sus tentaciones, rabos verdes. Una vez un muchacho se acercó al pastor que tenía 75 años. Dijo, pastor, yo quiero que usted me ayude. Yo tengo unos pensamientos feos, sueños feos, me sueño con mujeres. Y yo sé que a usted ya nada le tienta. Y el pastor lo agarró de la oreja y le dijo, estás loco. La tentación viene a todos. No solo a los jóvenes. Ahora los oídos son muy importantes para saber qué es lo que oyes. Las organizaciones que se arman a través del oído son las siguientes: el oír con fe. Si vamos a Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y oír ¿qué? Palabra de Dios. Cuando tú te acostumbras a oír palabra de Dios, te estás alimentando espiritualmente. Por eso oír la palabra de Dios vino la fe a nuestras vidas, que nos abrió la puerta a la salvación. Si no hubiéramos oído, seríamos sordos, la construcción hecha en nuestro oír. Ahora nosotros, un día nos hablaron del Evangelio, por eso estamos acá. ¿A cuántos les han hablado del Evangelio de Dios? Ahora la santidad se va a lograr de acuerdo a lo que digamos. Hay dos mujeres en la Biblia que nos van a servir de ejemplo. La primera es Eva. ¿Quién fue Eva? La madre de todos los seres vivientes. Génesis 3:4, y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás. El verso 5, pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Escúchenme, cuando el hombre y la mujer empezaron a conocer el bien y el mal, ellos se volvieron dioses con D minúscula. Se apartaron de Dios. Y vino la muerte, la separación. Por eso la Biblia habla de una condenación eterna. Romanos 8 dice, más a los que están en Cristo Jesús, los que creen en su nombre, no vendrán a condenación. Porque nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Dale palmas al Señor. Ahora aquí parece dos sentidos mencionados. Eva oyó a la serpiente que primero trató con su oído y le inyectó la falsa fe. Escúchenme, ¿sabe qué hizo? La serpiente le inyectó la falsa fe. ¿Qué es lo que el diablo está usando en estos últimos tiempos? Falsa fe. Jesús en Mateo 24 dijo que se van a levantar muchos falsos ungidos, que engañarán, si es posible, a los escogidos. Aquí está la verdad. Con lo que hacía creer que sus ojos serían abiertos y sería como Dios. O sea, ella le dijo a la serpiente, tú no vas a necesitar de la dirección de Dios. Tú vas a ser tu Dios. En Mateo 24:1 dice el necio, o mejor dicho 14:1 dice el necio, en su corazón no hay Dios. Hay gente que puede estar en la Biblia y decir no hay Dios. Y yo voy a llamar el Evangelio a mi manera, yo voy a hacer mis propios mandamientos y no nos basamos en la palabra de Dios. Por eso es que hay tanta rebeldía dentro de la iglesia, tanta gente que quiere vivir a su manera el Evangelio. Y no es a la manera de nosotros, sino que es a la manera de Dios. ¿Qué pasó con cuando ellos empezaron a levantarse contra Dios? No le creyeron a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Y fueron expulsados del Edén. La palabra Edén significa deleite. Mira, imagínate, todos los días ellos se levantaban y estaba Dios con ellos. Hablaba Dios cara a cara con ellos. Dios le preguntaba a Adán, ¿cómo estás, Adán? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo, Adán?
Te voy a dar una tarea, Adán. Quiero que pongas los nombres a los animales. Y Adán era un hombre que no necesitaba ni ropa. Tenía una vestidura, escúcheme, una vestidura de santidad. Ellos con los ojos carnales no podían verse la desnudez. Había una inocencia tan linda porque había una relación con Dios. Por eso en Dios no hay oscuridad, no hay tinieblas. En Dios todo es luz, cuanto lo crean. Dale palmas al Señor. Y el Edén estaba ahí por el lado de Irak, el primer paraíso. Y fueron expulsados. Y Dios puso 2 querubines para que el hombre no comiera del árbol de la vida. Porque si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, nosotros estuviéramos condenados eternamente. Porque Dios tenía planes para restaurar al hombre. Ahora nosotros en Cristo Jesús somos una nueva ¿qué? Criatura. Las cosas viejas que pasado, todas el Señor las hace nuevas. Tenemos una nueva creación. Tenemos una nueva simiente. ¿Se acá? Por eso somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora la palabra de Dios es creativa. Dice Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba deformada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios en 6 días organizó todo y al 6º día creó al hombre. Quiero que pongan atención. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Tú puedes engañar a medio mundo menos a Dios. Dios a cada uno de nosotros nos va a llamar a cuenta. ¿Está acá? Porque la salvación es individual. Tú no te vas a salvar por tu mamá, ni tu abuela, ni tu tío. Ni el marido le va a salvar a la mujer, ni la mujer al marido. Cada uno es responsable porque Dios nos ha dado conocimiento. Dios nos ha hecho diferente a los animalitos. Los animalitos, el Señor dijo, se ha hecho. Pero al hombre lo agarró del polvo, lo formó y sopló aliento de vida. Ahora nosotros en la nueva creación, el Señor ha derramado de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Antes vivías en pecado, hacías lo que querías, era peor que la samaritana. Pero en Cristo hoy eres santificado. ¿Lo creen o no lo creen? Somos una nueva ¿qué? Ahora Dios creó todo. Si vamos a Hebreos. Capítulo 11. Verso 3. ¿Ya lo tienen? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no, ¿qué? No se veía. Todo fue por medio de la palabra creativa de Dios. Ahora, cuando una persona combina la fe con la palabra de Dios, toma vida. Quiero que pongan atención. Esto no lo hizo el hombre. Miren los colores que tienen esta rosa. ¿Quién lo hizo? Dios. El hombre no puede hacer nada. Y tú sin Cristo no eres nada. El hombre puede tener todo el mundo, pero pierde su alma. ¿Saga? Y eso es lo que no entendemos.
Dios nos quiere formar, Dios nos quiere hacer entender y el hombre siempre tiene una tendencia ¿qué? A no escuchar la voz de Dios. Al hombre le gusta todo lo bonito, todo lo que Dios le agrada, todo lo que a él le agrada, quiere que Dios se lo dé. Pero cuando Dios habla de que nosotros tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios, no se molestamos, nos enojamos. Ahora, cuando la palabra viene a nuestra vida, por medio de la fe, entonces toma vida. Jesús dijo, mis palabras son vida, ¿sí o no? Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Dios está hablando a nuestro espíritu. ¿Qué hizo Satanás? Dañó los oídos de Eva. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Hay mucha gente que no tiene un fundamento en la palabra. Se dejan llegar por lo que oyen. Y por esa razón en este tiempo tenemos un problema serio. Mucho cristiano confundido. Mucho cristiano en derrota, cuando debían estar en victoria. ¿Hello? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasó cuando la serpiente inyectó veneno en el oído de Eva? Eva desarrolló insatisfacción y desconfianza hacia Dios. Por eso dice Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios. ¿Cuánta gente siente insatisfacción de servirle a Dios? Bueno, ni modo, voy a ir a la iglesia, porque no me digan nada que no voy. Yo voy a estar ahí, pero tu mente, tu corazón están lejos de Dios. Como dice Isaías, de labios me adoran, pero su corazón está lejos. Ahora, desconfianza hacia Dios. Satanás siempre va a querer que tú no confíes en Dios. ¿Qué es lo que le trajo a eso? La ruina. Y el Señor dijo en Lucas capítulo 8, 18, dijo, mirad pues cómo oís. ¿Cuántos tienen oreja? Tócate a ver la oreja ahí, si tienes. ¿Y cuántos tienen oído? Una cosa es tener oreja y otra cosa es tener oído. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que tenemos que aprender a oír. Dale palmas al Señor. Ahora, ¿qué pasó con Eva? La santidad, la construcción de la santidad que tenía fue destruida. ¿Y sabe qué hizo Eva y Adán? Empezaron a huir de la presencia de Dios. Hay un dicho, dice que el impío huye sin que nadie ¿qué? Cuando una persona está en problemas personales, llega a una iglesia y lo primero dicen, aquel me está mirando feo y el otro está de espaldas. Nadie te mira mal, es el enemigo que te tiene cautivado. Y el Señor nos ha hecho libres, ¿cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora en este siglo XXI, una persona puede derrumbarse por lo que oye. Tienes que aprender a cuidar lo que oyes. Pasó con David, pasó con Saúl. Y ellos fueron ¿qué? Engañados. Cuando David mató a 10,000, las damas, las muchachas, las doncellas cantaban. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. ¿Y qué pasó con
con Saúl, empezó a entrar desconfianza y envidia. ¿Y qué hizo? Buscaba para matar a David. Le empezó a entrar envidia. ¿Cuánta gente en la iglesia a veces desean y no alcanzan porque tienen envidia? ¿Cuántos quieren empezar este año bien? Eso es lo que pasó con Eva, ¿ok? De ahí venimos nosotros, lamentablemente, de esa generación venimos nosotros con esos problemas. Ahora vemos a María. ¿Quién era María? Vamos a Lucas capítulo 1:38. Lucas 1:38. Aquí vemos María. ¿Quién fue María? ¿Quién era María? La madre de Jesús, ¿sí o no? Y Dios la escogió a ella como un vaso para que Dios derramara su semilla en ella, ¿sí o no? ¿Ya lo tienen? Lucas 1:38. Vamos a ir del 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. María tenía unos 16 añitos, jovencita. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, le llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará su trono de David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá ¿qué? Fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será ¿qué? Llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elisabet también ha concebido en su vejez, y es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible. El verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme ¿qué? Tu palabra. Ella recibió el rema de Dios. Miren, escuchen la diferencia de escuchar la voz de Dios y la voz del enemigo. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, vas a vivir una vida en paz. ¿Saca? Cuando escuchas la voz del enemigo, vas a venir turbado. Y hay mucha gente que vive turbada. Yo le digo, pero ¿por qué viven turbados? Porque no escuchan la voz de Dios. Ahora ella lo recibió en su corazón. A María le profetizaron sobre la concepción divina de Jesucristo. Como creyó la palabra, se embarazó de ella y dio fruto. Nosotros tenemos que aprender a embarazarnos de la palabra para dar fruto. San Juan capítulo 15, el Señor dijo, verso 5, vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y en mi palabra para que lleves mucho fruto. Y el fruto va a permanecer si tú aprendes a embarazarte de la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es Cristo Jesús. ¿Ah? Ahora la palabra de Dios embaraza todo lo que es imposible, se hace posible y da fruto. Por eso para el que cree todo es posible. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Una vez un hermano contó que vino aquí, él era pequeño y fueron a orar por una niña que tenía cáncer. Estaba para morir, esa noche iba a morir, tenía leucemia. Y el hermano fue con el muchacho, que él era predicador, vino a predicar acá. Y él estaba niño y le dijo,
Dios, el Espíritu Santo le dijo a su hermano, no ores por la niña, ora por tu hermano. Mira cómo trabaja Dios. Él oyó la voz de Dios y le dijo al Señor, pero ¿cómo yo voy a orar por mi hermano si por la que tengo que orar es por esta niña? Cuando tú aprendes a oír la voz de Dios, Dios te va a decir, ora por este, no ores por este, o haz lo que tengas que hacer. A veces hay gente que Dios ya no le permite a uno orar por las personas porque están en desobediencia y no quieren oír la voz de Dios. Entonces él oró el Señor dice que vamos a orar por mi hermano. Y para él, pues dijo, lógicamente dijo, pues Dios está loco, ¿cómo voy a orar por él? Y empezaron a orar por su hermano, hasta le pusieron manos. Y cuando el niño abrió sus ojos, quiero que pongan atención, él vio dos ángeles que se posaban en la cama de la niña. Un ángel con un pedazo con una fuente y otro ángel con otra fuente de agua limpia. Escúchenme, uno de los ángeles empezó a meter sangre pura y en el otra fuente salía la sangre contaminada. Y él empezó a gritar y le dijo, ¿por qué estás gritando? Porque ahorita yo estoy viendo lo que Dios está operando. Escúchenme, lo que Dios está operando en esta niña. Y la niña se sentó y dijo, quiero comer. Porque Dios hizo la operación. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para discernir cuando la presencia de Dios está moviéndose dentro de la iglesia. Porque aquí no solamente se mueve la presencia de Dios, hay espíritus de demonios que se meten y tratan de poner opresión y hay una lucha espiritual. Yo cuando empiezo a ver esa lucha, y a veces me calmo, entonces yo empiezo a orar, le digo, Señor, toma control, quita todo espíritu contrario que está deteniendo lo que tú vas a hacer. Y si la iglesia tuviera esa oportunidad de ver con los ojos espirituales, la iglesia cambiaría, hermanos. ¿Ah? Ahora la palabra de Dios es muy importante. Todo lo que es imposible, Dios lo va a hacer posible. Ahora Dios dice que la palabra de Él es espíritu y vida, no regresará vacía, porque va a cumplir el propósito y aquí empieza nuestra tarea de construcción y demolición de lo que nos sirve. Si vamos a Isaías capítulo 55. Y a su nombre, hermanos. ¿A cuánto les gusta escuchar palabra de Dios? Porque hay algunos cuando empieza la palabra empiezan a correr como corredores de carro. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid comprar, comer, venid comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Qué es vino? ¿Qué es el vino? ¿Qué simboliza el vino? La presencia de Dios. ¿Qué simboliza la leche? La palabra de Dios. Porque ahí gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él que misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Jehová, como son más altos los cielos,
que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar, produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será que, mira qué importante de escuchar la palabra de Dios, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios y aprendes a recibir la palabra de Dios, Dios te va a enviar bendición. ¿Cuál va a ser el resultado? El verso 12, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso y en lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá rayán y será Jehová por nombre y por señal eterna y que nunca será raída. Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. María escuchó la voz del ángel y le creyó. Inmediatamente vino el Espíritu Santo y se posó. Y Dios derramó su semilla, la palabra. La palabra se gestó por 9 meses y dio a luz. Y la palabra no regresó hacia el Padre. Eso es lo que habla Isaías. Jesús vino al mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cada vez que venimos aquí a la iglesia no venimos a ver a la comadre ni al compadre. Y no me vienes a ver a mí, ni yo te vengo a ver a ti. Vengo a aquel que tiene la vida eterna. Si tú le crees a Dios, todo lo que le estás pidiendo, el Señor te lo va a dar. Pablo decía, todavía sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Y cómo Cristo se va a formar en nosotros? A través de la palabra de Dios. Cuando Jesús vino y resucitó en Mateo 27, los últimos versos, dice que cuando Él murió, las tumbas de los santos se abrieron y caminaron 40 días con Jesús. Todos los que estaban cautivos ahí en el paraíso que estaba en el seno de Abraham, en el infierno, había una división, una cisma. Aquí estaba el rico padeciendo, siendo condenado, y aquí estaban los que estaban esperando que el Señor se levantara. Y Él llevó toda cautividad al Padre. Y Él va a venir a llevarse lo que son suyos. Por eso es importante que tú aprendas a oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa con la gente cuando no quiere oír? Se hacen los dormidos, porque hay orgullo. Y la iglesia es para que tú aprendas a conocer quién es Dios. Si María no hubiera oído la voz de Dios, no se hubiera embarazado. Y María, nosotros, ¿cuántos aman a María? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos aman a María? Una nomás. ¿Los demás son enemigos o qué? ¿Sabe por qué amamos? Porque ella fue el instrumento que Dios usó. Ahora nosotros no la veneramos. Porque no podemos adorar a María. Porque María no es la intercesora entre el Padre entre el Padre y el Hijo. Es Jesucristo. Dale palmas al Señor. Ella lo crió hasta los 30 años. Porque ella creyó a la palabra.
Si tú no crees a la palabra, incrédulos no van a entrar al cielo. ¿Quieres que te lo compruebe? Vamos a Apocalipsis, porque algunos no creen, ni abriendo la Biblia creen. Apocalipsis 21, verso 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. No dijo cualquiera, el que venciere. ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta tarde? Ahora mira lo que dice, léanlo todos, el 8, todos en dúo. Los cobardes. La cobardía es cuando tú no tienes fe. Los incrédulos. ¿Sabes que a Dios le abomina eso? El incrédulo no le cree a Dios. Y Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible que te acerques a Dios. Tienes que tener la fe para acercarte a Él. Porque de Él viene todo. ¿Ah? Tú puedes estar en la iglesia aquí años y con la misma cantaleta pasas al año que viene. La misma actitud porque no le has creído a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, las bendiciones te vendrán y te alcanzarán. ¿Está acá? Está acá la bendición. No hay necesidad de que vayas a buscar trabajo. A mi mujer la botaban de un trabajo. Yo le decía, ¿de qué te preocupas? Dios tiene algo mejor. Al día siguiente le llamaban de otra persona con más dinero. Porque ella pone en primer lugar a Dios. Pon en primer lugar a Dios. Ven a servirle a Dios. Ya no llegues tarde como tienes la mala costumbre. Y sabes, esa mala costumbre, esa mala actitud, detiene la bendición que Dios te quiere dar. Y como tú no quieres, si no le crees a Dios, se lo da a aquel. Y después tienes envidia porque le dio a aquel y ¿por qué no a mí? ¿Por qué? Porque aquel está sirviéndole a Dios con todo su corazón. Y le cree a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Ahora la palabra vino a morar aquí. Dice San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, la esencia de Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada de lo que fue hecho está hecho. Tú estás aquí porque Cristo vino a nacer. Tú estás aquí porque Cristo murió y resucitó al tercer día. Dale palmas al Señor. Dios no nos da un espíritu de cobardía. Los cobardes nunca cambian. Uno les puede traer, hermano, gente que lo va a ministrar. Podemos traer buenos maestros que te van a dar conferencia y recibes la conferencia y sigues lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Y uno como pastor dice, ¿qué voy a hacer, Señor? Aquel ya tiene 20 años, ojalá se hubiera pintado el pelo para que se arregle, pero ni el pelo se ha pintado. Porque la cobardía te hace dudar. La cobardía te hace dudar de Dios. Y la duda mata la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es para valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? Los cobardes nunca cambian, hermano. Uno puede ir a su casa, ahogarle, decirle, mi hermanito, mira, que Dios te... Amén, 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 amén. Sí, amén, amén, amén. Para no decirte, vete allá de una vez. Ya no te quiero, vete, lárgate. Es más práctico, ¿no?
Y no hay un cambio, no hay un crecimiento. Y eso mismo contagian a sus hijos. Y sus hijos siguen el mismo molde de sus padres. No diezman. Se enojan con Dios. Dios les bendice, les da trabajo, les permite ir a su país, les da papeles y regresan más rebeldes y más soberbios. Y esos son abominables. ¿Y con quién les compara el Señor? A los incrédulos, los cobardes, con los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Y estos van a tener parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte, ¿qué? Segunda. Si vamos a Juan capítulo 3:3, ya vamos a terminar. Yo creo que ya es hora, ¿no? ¿Ya quieren irse? ¿Cuántos quieren irse? ¿Quieren irse? Pues váyanse. ¿Cuántos quieren quedarse? Ah, bueno, pues ya ganaron. Y eso está a la mitad del mensaje, porque la otra mitad lo voy a dar en otra oportunidad para explicarles bien, ¿ok? San Juan 3:3. Escúchenme, quiero que pongan atención. Hay lugares donde mucha palabra, pero no tienen nada del Espíritu. Hay iglesias donde dan palabra, pero no le dan libertad al Espíritu. Y hay lugares donde hablan del Espíritu Santo y el Espíritu Santo todo me dice, pero no leen la Biblia. En Mateo 25 el Señor vio 10 vírgenes. Quiero que pongan atención. La mitad no tenían aceite. Y las 10 se durmieron. Y la otra mitad tenían aceite, tenían al Espíritu Santo y tenían la palabra. Esa acá. Tú tienes que tener aceite y tienes que tener la palabra. Entonces cuando vino el esposo a la medianoche, significa la medianoche término medio. El reloj para Israel está en la medianoche. Cuando la iglesia sea levantada, las que estén apercibidas, las demás se van a quedar en la gran tribulación. Espero que no te quedes. Entonces, va a empezar a correr el reloj para el tiempo de Israel. Porque Dios va a tratar con Israel. Solo Dios está esperando que la iglesia se complete y los que se van a ir con Él. Estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo donde Dios te está llamando, el tiempo donde Dios te está diciendo, oye, ya déjate de fregar, es tiempo que te arregles, hagas las cuentas conmigo para que te vayas conmigo. Y las otras, danos de tu aceite, son esa gente, ore por mi hermano, ay, si supieran, parece que mi corazón se ha trasladado a otro lugar. Y alguna, yo ya no voy a la iglesia, pastor, porque tengo aquí mi Facebook, tengo una pantalla de 80 pulgadas y ahí miro. Y no diezman, no ofrendan, no se sujetan. Son RBDs. ¿Sabe cuál es el grupo RBD? Si conocen, no se hagan. Rebeldes sin causa. Una persona que deja de diezmar y ha conocido la verdad, ese es peor que un impío. Ese no tiene aceite y no tiene nada. ¿Sabe por qué te estoy hablando de esto? Porque cuando Jesús se encontró con Nicodemo, Nicodemo conocía palabras, sabía, ellos sabían por medio de las profecías, por medio de los profetas, que el Mesías iba a venir a la tierra.
Pero como él no tenía revelación de Dios, estaba ciego, sin entendimiento. Hoy el Señor quiere que entres en este nuevo año, que abras tu entendimiento, que tengas aceite, que tengas la palabra de Dios. Y cuando tú tienes la palabra de Dios y tienes al Espíritu Santo, vas a ser una amenaza para Satanás. Pero si no tienes nada, el diablo te va a hacer ping pong, ping pong, ping. Y cuando llegas al ping ya no regresas al pong. ¿Cómo está mi hermano? El diablo, hermano, habla más del diablo que de Cristo. A mí me han dicho que no quieren venir gente aquí porque les decimos la verdad. Porque si te hablan, ah, eres un campeón. Para ti veo 3 novias. Una rubia, una morena y una media rara. Una casa de 3 pisos. Piensa, visualízalo. Metafísica. Pero tienes que mandarme $10,000 ahorita. A la gente le encanta. Mire, vi a un apostoleros de mi país hablando, toda la predicación que escuché hablar era de puro. Dile a tu hermano que es un campeón. Dile, hablando puro basura que no está aquí en la Biblia. Y la gente llena y contenta. Porque le creen más al apostolero que a la palabra de Dios. Por eso tú tienes que abrir la palabra de Dios cuando se habla en la Biblia. Tú especificas, eres como los de Berea. No te dejas poner a tole con el dedo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. No era cualquier pelagato entre los judíos. Este vino de noche y le dijo Rabí, que quiere decir maestro. No le dijo ni Señor. Ahora te voy a decir una cosa. Para llamar Señor a Jesús tienes que estar en el Espíritu. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Escúchame, viniste como maestro. En Israel a Jesús lo reconocen como maestro y como profeta, pero como el Mesías y como Señor, como Dios, no lo quieren. Escúchame, Dios no le dijo, sí, Nicodemo tiene razón y yo vengo como maestro. Jesús le dio otra respuesta. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, cuando el Señor hablaba 2 veces de cierto, decía claro, claro. Te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escúcheme, tiene que haber un nacimiento en tu vida del Espíritu. Te voy a decir una cosa. La gente que no ha nacido de nuevo no quiere nada con Dios. Porque no hay un compromiso serio con Dios. Y uno de los requisitos que quiere Dios es que haya un nuevo nacimiento, un cambio de vida, un compromiso con Dios. Tú puedes traer a tu hija a la fuerza, o tú puedes venir a la fuerza a la iglesia, pero vienes sin querer escuchar la palabra de Dios. Y Nicodemo era un principal. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te voy a explicar esto. Nosotros nacimos de mamá y papá por sexo. Tu papá y tu mamá se juntaron y tú naciste. De los millones de espermatozoides, tú llegaste en carrera y te metiste.
y fuiste campeón. Por eso estás aquí. Ahora te voy a decir algo. Estás aquí porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. A Jeremías le digo, antes de que tú nacieras, antes de que tu mamá y tu papá y se casaran y hagan lo que tienen que hacer, yo ya te escogí como profeta a las naciones. Sansón fue bendecido y ungido desde antes de su nacimiento. Pablo dice en Efesios que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. De millones de personas, Dios te escogió así, no porque eras bonito, sino porque eras el peor y la peor. La samaritana era chiquita al lado de ti. Y Dios dijo, esta samaritana me la voy a agarrar. Y se enamoró de ti el Señor. Mira, Jesús nos ama, hermanos. Y Pablo dice que él escogió lo vil. ¿Sabes qué es lo vil? Lo peor. Por eso hay gente borracha que estaba tirada en la cuneta. De ahí el Señor los levantó y los hizo sentar en medio de príncipes. ¿Ah? Ya vamos a terminar. El verso 7 y 8, ya con esto terminamos. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas él ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Escuchen. Nosotros tenemos dos nacimientos. Naciste de papá y mamá y tienes un nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, creo que está, dice 5, creo que está, he aquí el Señor hace nueva todo. Porque la vida vieja que tenías, olvídate que han hablado de ti, de mí que no han hablado, hermano. Famoso me era yo, pero de mala maña, hermano. Yo digo, que hablen. Si no hablan para ti, preocúpate. Cuando hablen más de ti, más mal, diga, gracias Señor porque estoy haciendo el trabajo tuyo. Y cuando no hablen nada de ti, ay, te preocúpate. ¿Y será que ya no estoy haciendo bien la voluntad tuya? Porque ya no han hablado mal de mí. Algunas, me voy de la iglesia, pastor. Han hablado mal de mí. ¿Y tú qué has hablado de la otra? Están a par. Y vamos a morir una sola vez. La muerte transitoria va a venir y vámonos, porque tenemos que morir. Hebreos 9, 27 está establecido que el hombre muere una vez y después viene el juicio de Dios. Él nos ha librado de la condenación eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte para nosotros es una bendición porque pasamos a otra dimensión eterna. Y cuando tú no entiendes eso, primero está tu tata, tu mamá, tu perro, tu chucho, tu gato, tu trabajo y tus quejas. Y has cambiado, has sustituido todo eso por Cristo Jesús. Cuando Nicodemo entendió eso, dijo, no, estamos mal. Por eso que cuando murió Cristo, Él llevó especies para ungirlo al Señor. José de Arimatea fue el que compró la tumba para Él. Este año tienes que cambiar tu manera de pensar. Oye, ¿ya hasta cuándo pues?
Ahora Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca. Si vamos al 3:30, ya con esto terminamos. En el verso 27 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. ¿Qué hizo Juan? Vino a abrir la brecha para el ministerio de nuestro Señor Jesús. El que tiene la esposa, es el esposo, o sea, la iglesia. ¿Cuántos son la esposa del Señor? La comprometida. Más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. O sea que Juan dijo, yo me alegro porque el Señor tiene su esposa. Estamos comprometidos con él. Así pues, este es mi gozo y está cumplido. ¿Qué dijo Juan? Ya está cumplido. Hasta aquí llegué. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Cuántos quieren disfrutar este año del Señor? ¿O cuántos quieren pasar con la cara de acordeón que tienes el año que viene? Año nuevo, vida nueva. ¿Ah? Santidad de tu mente tiene que ser como lo que dice la Biblia en Juan 3:30. Necesario que él crezca, yo mengue. Esto va a ser menos como un termómetro si hay de nosotros cuánto hay de Dios. Al contrario, ahí empieza nuestra tarea de construcción y revolución. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Te he puesto para destruir, para demoler y para reconstruir. Dejemos que entre la palabra en nuestro corazón y que construya fortalezas bien armadas en nuestra mente. Preparemos para que dejemos a Dios hacer muchas cosas hermosas en nosotros y nos sucedan ¿qué? Milagros. ¿Hello? ¿Sí o no? El Señor dijo, sé manso y humilde porque mi carga es ¿qué? Liviana. Que Dios bendiga a los que nos ven. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo allá, abre tu corazón en esta tarde. Dile, Señor, me arrepiento de haber pecado. Reconozco que soy un pecador y reconozco que Jesús es el único camino. Él es la verdad y la vida. Abro mi corazón para que tú entres en mi corazón y cenes conmigo. Me selles y me inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque soy salvo y soy una nueva criatura. Que Dios bendiga, que nos bendiga a los que nos ven. Amén. Ok. Pónganse de pie. ¿Cuántos están contentos?